Compañeros, si están pensando en salir a votar en las próximas elecciones, tienes que saber esto urgentemente. Durante meses, la extrema derecha y los medios de comunicación se han burlado del presidente Gustavo Petro por exigir una auditoría internacional al software de la registraduría. Lo llamaron paranoico, lo acusaron de querer desestabilizar las elecciones, pero la verdad acaba de salir a la luz y es tan aterradora que pone en duda a toda nuestra democracia. En un debate revelador en Señal Colombia, la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, y el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Noboa, destaparon la caja negra. Hoy te vamos a demostrar con pruebas que la Registraduría de Colombia en realidad no organiza las elecciones, se las entregó en bandeja de plata a un monopolio privado. Te explicaremos cómo el software que cuenta tus votos es propiedad privada intocable, cómo este sistema informático le robó años atrás 3 curules al partido Mira y cómo en 2022 intentaron robarle casi 1 millón de votos al pacto histórico. Prepárate, porque después de ver esto, entenderás quiénes son los verdaderos dueños del poder en Colombia. Vamos a tumbar el primer gran mito. Cuando tú vas a votar, crees que el Estado colombiano es el que diseña los tarjetones, transporta las mesas y cuenta los votos. Falso. El exmagistrado Armando Noboa lo dijo de frente. La Registraduría Nacional del Estado Civil no organiza las elecciones. Esa entidad lo que hace es subcontratar las elecciones. Desde la época del neoliberalismo en los años 90, Colombia le entregó las riendas de su democracia a empresas privadas. Y no es un mercado libre, es un monopolio descarado dominado históricamente por la empresa Thomas Gregg & Sons. Y escuchen la trampa. Para hacer creer que hay competencia, estas empresas se dividen en uniones temporales con otras 5 o 6 entidades, pero en el fondo la empresa matriz sigue manteniendo el control. Es una simulación de democracia corporativa. ¿Y quién vigila esto en los pueblos y ciudades? La misma registraduría tiene cerca de 4.500 funcionarios, y 4.000 de ellos son provisionales con contratos de 3 y 6 meses. Gente que tiene que rogarle al político de turno para no perder su trabajo en época electoral. Es un ejército vulnerable a la corrupción política operando la maquinaria privada. Pero el mayor peligro no está en el papel, está en las computadoras. Como las elecciones están tercerizadas, el Estado colombiano no es dueño de los programas informáticos que consolidan los votos. ¿Y por qué esto es tan grave? Porque cuando los partidos políticos, como lo exige el presidente Petro, piden revisar el código fuente de los programas, la receta secreta del software, para ver si hay algoritmos fraudulentos, las empresas privadas dicen, no se puede, eso está protegido por derechos de autor y de privacidad comercial. Tu voto se vuelve un secreto industrial. Esto ya causó una tragedia democrática en el pasado. Entre 2014 y 2018, el partido Mira perdió sus curules en el Senado por una falla técnica absurda. La empresa privada no hizo pruebas de bolígrafo, usaron lapiceros de secado lento, y cuando los votantes cerraban el tarjetón, la tinta se pasaba a la casilla del voto en blanco, anulando miles de votos. Tenían que pasar años de peleas judiciales para que el Consejo de Estado descubriera que los votos se habían podrido o dañado, y el software era una caja fuerte inaccesible. Si lo del Mira fue grave, lo que intentaron hacer en 2022 con la izquierda es digno de un escándalo mundial. Durante la etapa de preconteo, misteriosamente el pacto histórico apareció con un resultado bajísimo en el Senado. Había una alteración masiva en los formularios E14, donde se manipuló la transmisión de datos. ¿Saben por qué la extrema derecha y las élites no pudieron robarse esas elecciones? El exmagistrado Noboa lo confiesa, porque el pacto histórico hizo algo histórico. Montaron una empresa de auditoría tecnológica y un seguimiento paralelo en tiempo real. Miles de testigos electorales cazaron el fraude voto a voto, mesa a mesa. Gracias a esa presión, lograron recuperar entre 4 y 5 curules y destapar cientos de miles de votos ocultos. ¿Y cuál fue la reacción del entonces registrador Alex Vega al verse descubierto? De forma desesperada e irresponsable, pidió un reconteo general manual a nivel nacional. Quería agarrar 20 millones de tarjetas electorales, llevarlas a Corferias y armar un caos absoluto para embarrar la elección. ¿Esa es la entidad en la que la derecha nos pide que confiemos ciegamente? Si
si la registraduría te parece un peligro por entregarle las elecciones a privados, agárrate duro, porque el verdadero jefe del escrutinio es peor, la entidad que tiene la última palabra, la que declara quién es el presidente de la República y quiénes conforman el Senado, es el CNE electoral. ¿Y adivinen quiénes son los magistrados del CNE? Son políticos nombrados por los mismos partidos políticos en el Congreso. El exmagistrado Armando Noboa, que estuvo allí, lo confiesa sin tapujos. El CNE es un órgano completamente politizado. Noboa revela que los magistrados hacen su labor de escrutinio de manera interesada y poco transparente. Es decir, los mismos partidos políticos que están compitiendo en las elecciones son los que cuentan los votos al final del día. Y esta es la entidad que hoy persigue al presidente Gustavo Petro, un árbitro diseñado desde los 80 para proteger a las élites tradicionales, con magistrados que defienden los intereses de quienes los atornillaron en esos cargos. Tienen secuestrada la democracia desde adentro. Ante este nivel de podredumbre, el presidente Gustavo Petro exigió auditorías internacionales de libre acceso al código fuente del software electoral. ¿Y qué le respondió el establecimiento? Que no se podía. Las empresas privadas y la autoridad electoral se escudan en cláusulas de confidencialidad y derechos de propiedad intelectual. Alejandra Barrios de la MOE explica que usan la excusa de la seguridad nacional para justificar el secretismo de estos contratos multimillonarios. Es el mundo al revés. Dicen que por seguridad nacional, el pueblo colombiano no puede ver cómo una empresa privada cuenta sus votos. La solución es evidente, y el Consejo de Estado lo ordenó desde 2018. El Estado colombiano debe ser el dueño de su propio software de escrutinios. Así ocurre en países verdaderamente democráticos como México, donde el Estado es el dueño de los programas y las universidades o partidos políticos pueden hacer auditorías completas. Pero en Colombia, prefirieron comprarle a última hora sistemas a empresas extranjeras como Indra o seguir con las uniones temporales de Thomas Gregg & Sons. Y aquí viene el escenario de terror que advierten los expertos. ¿Qué pasa si en Colombia hay un voto finish? Imaginen un resultado donde la diferencia entre la extrema derecha y el progresismo sea de apenas 500 votos, con un software privado que nadie puede revisar y un consejo electoral politizado que cuenta a puerta cerrada, el país estallaría. El nivel de crispación y desconfianza es tan alto que la falta de transparencia nos podría llevar a una crisis sin precedentes. Compañeros, el presidente Gustavo Petro tenía razón. Lo llamaron loco, lo atacaron en las portadas de las revistas, pero los expertos electorales de este país y los exmagistrados le acaban de dar la razón frente a las cámaras. Nuestro sistema es una caja negra, diseñada, operada y controlada por empresas privadas y cuotas políticas. No podemos confiar en un registrador que opera con 4,000 empleados a los que les renuevan el contrato cada 3 meses dependiendo de qué político los recomiende. Pero ojo, esto no es para que te quedes en tu casa el día de las elecciones. Todo lo contrario, la única forma de vencer el fraude del software es hacer lo que el progresismo hizo en 2022 y llenar las mesas de testigos electorales. Como dicen los expertos, la verdad de la elección se pelea voto a voto en el escrutinio. Si nosotros no cuidamos los formularios y no vigilamos la transmisión de los datos, ellos van a meter la mano. Compañeros, después de saber que una empresa privada tiene el monopolio del software, que se escudan en derechos de autor para no dejarlo revisar y que el CNE es un nido de políticos, te pregunto sinceramente, ¿vas a dejar que te roben las próximas elecciones o te vas a inscribir como testigo electoral? Despierta a Colombia en los comentarios, destruyamos la censura, suscríbete, dale like y comparte este video en todos tus grupos de WhatsApp. La democracia nos necesita hoy más que nunca. Para tratar este tema he invitado a 2 expertos electorales. La doctora Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral MOE, y el doctor Armando Noboa, quien fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, por estar aquí en Parte y Contraparte para tratar de entender los líos de las elecciones, y doctor Armando, lo mismo para usted, por trasladarse hasta acá y darnos luces al respecto, porque siento
que el debate sobre las elecciones, la transparencia de las votaciones, la transparencia sobre todo de los resultados, está siendo cuestionada en particular por el presidente Petro, pero no solamente por el presidente Petro, también por el registrador que le ha respondido al jefe de Estado, también por el propio procurador, que me sorprendió la crispación de sus palabras, él que suele ser como flemático, y hasta la defensora del pueblo. Ustedes, que son expertos en el tema, ¿siempre han sentido que ese debate tiene a la gente confundida o es saludable para la democracia? Alejandra. Pues Cecilia, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con Armando, que además es un gran conocedor de los temas electorales, fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. Así es. Creo que es un debate completamente confuso. Los ciudadanos están muy confundidos porque no tenemos claro cuáles son los puntos del debate. Es decir, hay un mensaje muy fuerte desde mediados de año, más o menos del año pasado, que es falta transparencia en las elecciones. Entonces, tienes un mensaje, pero a este mensaje se le ha colgado muchísimas cosas. Entonces, un día nos levantamos hablando del código fuente, pero el día anterior nos hemos levantado hablando de las X, 4 días antes nos hemos levantado hablando de las empresas, y uno dice, pero ¿cuáles empresas? Y después hablamos de la auditoría y le metemos pasaporte. Y entonces, cuando tú tienes todo ese arroz con mango, lo que genera en la ciudadanía es una gran confusión, donde creo que lo que va quedando, y es sobre lo que hay que trabajar, es que las elecciones pueden estar en peligro, puede que no sean transparentes y puede haber fraude electoral. Y sobre esos temas hay que trabajar, porque uno sí podría tener un saldo pedagógico en este debate. Y es que creo, y no sé si Armando está de acuerdo, es la primera vez, Armando, que tenemos a periodistas, a ciudadanos analistas hablando del E14, del E11, de la importancia de una auditoría, de cómo se hace la transmisión de los datos, de qué es el preconteo. El saldo pedagógico podría haber sido maravilloso, porque obviamente nosotros hablamos usualmente de elecciones en contexto de el impacto de la violencia, financiación irregular de las campañas, cierto, si los partidos políticos lejanos son o no, que tienen problemas exactamente, de orden público. Entonces, y estamos hablando de otros temas que tienen que ver con la logística electoral. El saldo sería maravilloso si el debate no lo hubiéramos dado tan confuso y tan desordenado, porque siempre es bueno para una sociedad tener claro cómo se cuentan los votos, cómo es el procedimiento, y quién tiene cada responsabilidad a lo largo de las elecciones. Y en cambio, hoy lo que tenemos es un enredo, muchísima información, pero muy poca claridad frente inclusive a las respuestas que se dan. Tratemos de que ustedes dos nos ayuden en ese sentido. Doctor Armando, ¿usted qué cree? Que el debate nos ha servido, como dice Alejandra, para que el ciudadano de la calle se interese, hombre, mi voto, ¿cómo transcurre desde que yo lo deposito en la caja y si me lo cuentan o no me lo cuentan para el candidato que yo elegí? Sí, Cecilia, en primer lugar, gracias por la invitación. Un saludo a nuestra querida amiga Alejandra. Yo salí hace 8 años del Consejo Nacional Electoral y debo decir que muy pocas cosas han cambiado en Colombia desde el 2018 hasta ahora. En la logística electoral. En la logística electoral y también en las discusiones que están presentándose. Me ha sorprendido, por ejemplo, el Consejo Electoral tomando unas decisiones, dejando por fuera unos precandidatos, entrando a otros sin mucha claridad. Decisiones de último momento del Consejo de Estado, retirando personerías jurídicas, crispación entre los dignatarios de los órganos de control y el presidente de la República. Y si uno tratara de mirar esto con cierta frialdad, diría que aquí el asunto de fondo es la credibilidad y la legitimidad de nuestro sistema electoral. Y yo diría algo más. Yo no me apresuraría, como lo ha hecho el registrador nacional, que por supuesto tiene que mantener, digamos, la compostura y la dignidad del cargo y la defensa de su institución. Yo no me apresuraría a descalificar las críticas
que se hacen contra la organización electoral, hay que reconocer, a veces no en los mejores términos, pero en Colombia la legitimidad de los procesos electorales solamente se conoce con claridad 3 o 4 años después, cuando vienen decisiones del Consejo de Estado en las que se dice si las elecciones que se hicieron 3 años atrás estuvieron bien o no estuvieron bien. Y eso es exactamente lo que tenemos hoy con el preconteo, con el software de escrutinios, con el formulario de 14, con los testigos electorales, con los jurados. Si no se cambia el Consejo Electoral, podemos tener el mejor sistema de transmisión de datos de un escrutinio, pero no nos olvidemos que la autoridad escrutadora de Presidente de la República y de Senado es el Consejo Electoral, que es un órgano completamente politizado. Y cuando yo estuve allí, lo que encontré es que los magistrados hacen su labor de comisión escrutadora de manera interesada y poco transparente. Ese tema grueso no ha cambiado absolutamente nada, y me parece que aunque no es el momento más indicado para plantear la discusión, es necesario cada vez que se pueda llamar a la opinión pública para que se entere de estos debates, porque aquí lo que se juega es la legitimidad de nuestra democracia y de los gobernantes. Así es. Me parece interesante, pues, pensaba de todas maneras que lo tratáramos más adelante, pero ya que usted toca el tema, avancemos. La legitimidad del Consejo Nacional Electoral está perfectamente en duda, siempre ha estado, pero ahora mucho más por muchas cosas que han pasado en el transcurso de estos últimos meses, pero además por determinadas, hay que decirlo con todo respeto, pero también con toda claridad, por determinados magistrados o miembros de ese consejo que están ahí, pues que han estado en el debate más rudo, por decirlo de alguna manera, de la política de unos contra otros. No es momento de plantear el cambio del Consejo Nacional Electoral, pero deberíamos abordar ese tema, porque si no es en elecciones, no se nos olvida y no lo tratamos. ¿Qué piensa usted de la legitimidad del Consejo Nacional Electoral y sobre todo de su composición, miembros totalmente interesados, cada uno representando un partido? Pues Cecilia, yo no puedo hacer más que coincidir con Armando. Esto está sobrediagnosticado por lo menos desde el 2016. Nosotros seguimos teniendo un modelo de la década de los 80 y de la década de los 90, que era un Consejo Nacional o autoridades electorales, que fue lo que pasó en América Latina, de representación partidista. Los modelos modernos de autoridades electorales buscan autoridades electorales que puedan hacer un arbitraje independiente y autónomo, que no provengan de las organizaciones políticas, para poder brindar todas las garantías de transparencia y de legitimidad de las que estaba hablando Armando. Y entonces aquí sí vienen unos jalones de oreja. Ese tema sí hay que hablarlo, y hay que hablarlo en elecciones, porque después de elecciones, una vez se elija el Congreso de la República, todo el mundo no solo se le olvida, y la sensación que tengo es que se empiezan a sentir absolutamente cómodos, señalando: puedo elegir mis magistrados al Consejo Nacional Electoral, cómo armo la lista, mi coalición para poder tomar unas decisiones, y no quiero hacer referencia a personas, digamos, este es el modelo, y el modelo, esto es lo que nos ha dado. No la calidad de las personas que están ahí, obviamente respeto a las personas que son magistrados, magistradas del Consejo Nacional Electoral. Y ese debate en este gobierno se puso al inicio del gobierno. Resultado, tenemos el mismo modelo. Al inicio del gobierno se puso el debate sobre la necesidad de poder avanzar a un sistema electoral que tuviera menos niveles de contratación y más apropiación por parte del Estado, y en un gobierno con una mirada izquierda parecía factible que pudiéramos avanzar en ese sentido. Hoy hay un modelo de contratación de las elecciones. Ese es, y con ese vamos. Si le preguntan a la Misión de Observación Electoral, la MOE está cansada de decir que tenemos que hacer una revisión a fondo, porque el Estado colombiano debe poder ser el dueño de diferentes soluciones tecnológicas informáticas que son en últimas el andamiaje del sistema electoral. Resultado de la operación: quienes toman decisiones en este país y pueden hacer críticas se acordaron de ese debate ¿hace cuánto? ¿3 semanas?
Es que lo están poniendo. Perdón, ¿qué hicieron los 3 años anteriores cuando nosotros tratábamos de poner No, el los debate propios en el Congreso partidos, de la República? el Congreso de la República, todos. No, todos. todo el mundo se siente cómodo una vez gana, pero cuando llegas nuevamente al mismo proceso electoral con las reglas de juego, ya esas reglas coges y dices, ay, verdad que esto es absolutamente incómodo. Entonces, ojalá esto sirva, lo que está pasando ahora, como momento de corte, de quiebre, para decir en el próximo Congreso, tenemos que revisar nuestro proceso, toda la logística electoral, las formas de contratación y la arquitectura electoral. Y sería interesante que los candidatos, que les exigiéramos, los ciudadanos o los votantes, que les exigiéramos a los candidatos que se comprometan con el tema. Cecilia, O preguntarles, así de pero sencillo, preguntarles, ¿usted está de acuerdo, sí o no? ¿Y qué va a hacer usted si gana en su gobierno? ¿Cómo va a impulsar con su partido y sus bancadas el cambio del Consejo Nacional Electoral? Pero ya que estamos hablando de ese tema, para poder avanzar y que nos aprovechemos el tiempo, ¿qué hace? Porque estoy segura de que la mitad de las personas que nos están oyendo, y estoy siendo optimista con diciendo la mitad, no saben qué hace el Consejo Nacional Electoral en unas elecciones y qué hace la registraduría. Entonces les pido a cada uno de ustedes, y entre ustedes, si se quieren interrumpir muy bien lo pueden hacer, que me expliquen corto qué hace la registraduría en el momento, la jornada electoral, el domingo 8 de marzo, por ejemplo. ¿Qué está haciendo la registraduría y de qué se encarga y cuál es su responsabilidad? ¿Y cuál es la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral? Bueno, una breve explicación pedagógica. El Consejo Nacional Electoral es una entidad creada por la Constitución. Está integrado por 9 magistrados. Circunstancialmente hay un magistrado más por efecto de los acuerdos de paz del año 2016 y su función básica es garantizar la transparencia y vigilancia de los procesos electorales. Hace parte de la organización electoral y sus miembros son nombrados por el Congreso en pleno. De manera que el Consejo Electoral verifica, digamos, que los partidos cumplan con los procedimientos que establece la ley al momento de la designación de sus candidatos, puede revocar las inscripciones, otorga personerías jurídicas, impone multas cuando quiera que los partidos violan las reglas electorales. En esencia, ¿cuál es la crítica que hay al Consejo? Pero el día de las elecciones, ¿qué hace el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál es su tarea? El Consejo Electoral es, para efecto de las elecciones de presidente y de Senado de la República, es la autoridad escrutadora. Es decir, es la autoridad que declara el resultado final de esas 2 elecciones. Y como autoridad escrutadora también maneja un software de escrutinios y hace una verificación y consolidación de datos con base en la información que llega de las comisiones escrutadoras a nivel departamental y territorial. Cuando usted dice su software o un programa, digamos, especial, es de propiedad del Consejo Nacional Electoral o es propiedad privada y con un contrato asociado con el Consejo Electoral? Pues fíjese, Cecilia, que en el año 2018 el Consejo de Estado dijo que el Consejo Nacional Electoral debería tener un software de escrutinio de y para el Estado, porque el Consejo Electoral es la autoridad que consolida los resultados del proceso electoral a nivel nacional. Cuando yo estaba en el Consejo Electoral, ese software era un programa Excel y el cargue de los datos y la modificación de los resultados prácticamente se hacía de manera manual y en forma muy rudimentaria, con poca transparencia, y eso daba lugar a que las decisiones finales que tomaba el Consejo Electoral fueran objeto de decenas de impugnaciones ante la justicia, es decir, ante el Consejo de Estado. Estamos hablando de hace 8 años, dice usted que... Estamos hablando del periodo 2014-2018, en donde reciente se produjo la decisión del Consejo de Estado que le devolvió al partido Mira 3 curules que había perdido por fallas en el software de escrutinios que utilizó la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bien, eso está hablando, quiero decir que es bastante claro lo que usted está diciendo, muy asustador me parece, pero bueno, claro. ¿Y qué hace la registraduría entre tanto?
¿Cuál es la parte, el día de las elecciones? La registraduría, según lo establece el artículo 266 de la Constitución, es un organismo que administra y organiza los procesos electorales. Entonces, tiene como su responsabilidad la distribución del material electoral, la integración de los jurados de mesa, la distribución logística de las mesas, la consolidación del censo electoral, toda la parte operativa del día de las elecciones está a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ahora, ¿dónde está el problema? En que, a mi juicio, la Registraduría Nacional del Estado Civil no organiza las elecciones. Esa entidad lo que hace es subcontratar las elecciones y le entrega una facultad que, a mi juicio, es indelegable del Estado a particulares, como por ejemplo las empresas. Vamos llegando a la discusión de hoy. Las empresas, monopolios privados que desde hace varios años son las que administran los procesos electorales y que son las que administran también los sistemas de carga de información y de transmisión de la misma hasta su consolidación final. O sea, la registraduría no organiza las elecciones, aunque esa es la competencia que tiene. La registraduría, a mi manera de ver, es una entidad que hace contratos públicos muy poco transparentes en favor de entidades privadas. Y ahí es donde aparece la famosa Thomas Gregan Sons que menciona el presidente de la República. Toda la familia. A cada rato, sí. Entonces, ¿cuántos programas? A ver si Alejandra nos puede ayudar, usted también, a concretar y a complementar lo que usted acaba de decir. Esas empresas, ¿de dónde aparecen? Como desde hace, no, porque el presidente está hablando de hoy, pero también la discusión viene, tanto como, no mezclemos los pasaportes, porque nos volvemos a confundir, pero esa misma empresa Thomas Gregan Sons, viene casi que como monopolio exclusivo privado desde hace, creo que 20 o más de 30. Hace más de 20 años. Sí, ¿Y cuántas elecciones? Muchas elecciones sí, en total. Entonces, hace más de 20 años está... ¿Cómo se vigila cómo el Estado puede vigilar la transparencia de una empresa que es privada y que tiene su propia personalidad y sus propios argumentos, tiene sus propias, su propiedad, sus bienes, etcétera? Entonces, precisamente es ahí donde está, yo creo que la pepa del almendrón. Y es cuál es el tipo de sistema electoral que queremos tener en Colombia. Entonces, demos esa discusión. Porque cuando se da esa discusión en la década de los 90, y son unas empresas las que se contratan en uniones temporales para organizar las elecciones, no nos podemos olvidar que estábamos en la época del neoliberalismo, Cecilia. Sí. ¿Eso qué significa? ¿Para qué el Estado va a hacer lo que puede hacer de manera más eficiente la empresa privada? Esa fue la decisión que se tomó en Colombia y se actuó en consecuencia. Pero todo va evolucionando. Y llega un momento donde tú entiendes que el Estado también es capaz de hacer cosas y que hay unos temas de seguridad nacional que debería tener el Estado. Y las elecciones precisamente es un por tema, seguridad nacional. Claro, precisamente por seguridad nacional, el Estado debería ser el que maneja los puntos más sensibles de un proceso electoral. Sale la sentencia de Mira, y la sentencia de Mira lo que pone sobre la mesa es exactamente lo que estaba diciendo Armando, y es cuál es la calidad del acceso a la información y de la transparencia de nuestros procesos electorales, porque lo que pasó con Mira, y hay unos memes muy divertidos que me sacaron, porque la MOE ha solicitado desde el 2018 que se haga la prueba del lapicero, entonces aparecí con un secador y haciendo tal, porque lo que pasó con Mira es que un lapicero de no secado rápido marcaba Mira y al doblar marcaba voto en blanco. Y eso anulaba el voto. No entiendo, explíqueme un poquito más. A ver. El problema que se presentó gravísimo con Por un bolígrafo que... Un bolígrafo que no era de secado rápido. Como los bolígrafos que tú tienes de tinta y que de pronto pasas la mano y se mancha. Sí. No se hacían pruebas de bolígrafo. Se daba por sentado que eso estaba bien. En la tarjeta electoral para Senado de la República, Mira se marcaba, y si donde marcaban Mira, al doblarse, daba precisamente también en la de voto en blanco.
La tinta se pasaba Se para la pasaba. casilla del voto en blanco. Se pasaba. Eso hizo que no en pocas mesas se anularan los votos, porque aparecía la doble marca. Y si hay un partido en esa época absolutamente juicioso, si te decía, yo en Cámara asumo todo y me dan 100 votos, en Senado, ¿cuántos tengo que tener? 99 o 101. Eso, ese era el partido Mira tan organizado de esa época. Se hace toda la revisión, con lo que se empieza a encontrar el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado, es que no había sustento de nada. ¿Cuál era tu hardware? ¿Cuál era tu software? 3 años después estaban los votos por allá arrumados, se los habían comido las ratas, estaban mojados. No había una forma de poder hacer la revisión de la información y dice, cómprese, del Estado debe ser dueño de el software de escrutinios. ¿Por qué? Porque todo software que no es de tu propiedad tiene derechos de propiedad intelectual y tiene además derechos de propiedad intelectual. ¿Y cuál es el otro derecho? De propiedad intelectual, y son 2 siempre que vienen acompañados. ¿Y de privacidad? Sí, es derechos de propiedad intelectual, ahora me acuerdo. Y entonces, como están esos derechos protegidos, no puedes hacer unas auditorías completas permanentes al código fuente, que es la receta de los programas, porque eso es propiedad intelectual. Entonces, solamente puedes hacer unas pruebas de funcionalidad. 2022, se compra, registraduría compra, el de escrutinios nacionales, que es la última capa. Tú has pasado por escrutinio zonal, escrutinio municipal, escrutinio departamental, llega al CNE, declara elecciones con escrutinio, con escrutinios para Senado y Presidencia, literal, como dice Armando, son 32 celdas más una, 32 de 32 departamentos, que llega toda la información acumulada, más una que se llama Bogotá. Ese software se lo compran a Indra 2022. Indra hace para este proceso electoral la actualización, etcétera, con un valor como si lo hubiera comprado. Pero después damos esa conversación. Y vuelven y se hacen los contratos. ¿Qué ha venido pasando con la unión temporal de Tomás Greganzón? Antes tenías más uniones temporales. Eran más las empresas que participaban y podían organizar las elecciones. Pero Tomás Greganzón, perdón la interrupción, hace consorcios para los Hacen momentos uniones de temporales. O sea, tampoco Tomás Greganzón hace todo, No, que hace uniones temporales y delega también a su vez otras tareas. Exactamente. Entonces damos de la delegación del Estado a Tomás Greganzón y Tomás Greganzón otra delegación. Ojo, se contrata una unión temporal. Sí. Que la unión temporal tiene unas reglas contractuales donde tiene que tener un gerente, donde hay un número de empresas que son responsables cada una además porcentualmente de lo que hace parte del contrato. Por ejemplo, hay una empresa muy reconocida, no voy a dar aquí el nombre, que es la de comunicaciones, pero que casi todos las conocemos acá, que hace parte de esa unión temporal, que es la que se encarga de la comunicación el día de las elecciones. Tienes unas empresas de seguridad, pero a medida que fue pasando el tiempo, esta unión temporal se fue volviendo más robusta y se fue comiendo o posicionándose más para tener un mayor nivel de soluciones para las elecciones. El debate, y por eso aquí es importante dar ese debate seriamente, es qué tan razonable es que una misma unión temporal independiente, y quitemos el nombre de Tomás Greganzón, porque te voy a ser completamente honesta, yo ya siento que esto es personal, y aquí estamos hablando de políticas de Estado. ¿Cuál es el diseño de Estado que queremos? Si debe ser un solo grupo de empresas, si deben ser varias, ¿qué debe ser propiedad del Estado? ¿Qué no debe ser propiedad del Estado? Si tú vas a modelos como México, otros modelos, el mismo Estado produce las tarjetas electorales con toda la seguridad. Si tú vas a otros países, ellos mismos son los dueños y hacen sus propios software. Si vas a otros países, los gobiernos. O los estados, pues. Sí, la misma autoridad electoral hace el diseño de sus propios software porque es dueño de sus propios software, razón por la cual las auditorías, por ejemplo, la pueden hacer 2 o 3 universidades que la hacen a nombre de los partidos, le dan la información a los partidos para que estos puedan controlar. Por eso tenemos que empezar a hablar de modelos. Pero empezar a hablar de modelos, respetuosamente, Cecilia,
15 días antes de las elecciones o un mes antes de las elecciones. A mí no me parece muy serio. Esta conversación teníamos que haberla empezado a tener después de las elecciones 2023, después de las locales. Porque del 22 al 23, que es el equivalente a este año, Sí. uno entiende que vuelve y se arma otra vez el muñeco, el monstruo arranca, la máquina arranca en octubre. Y aquí se está posesionando el nuevo presidente o presidente el 7 de agosto. Septiembre y octubre como para que podamos respirar, salir unos días y tomar el sol. Octubre volvemos a empezar año preelectoral. Ahí podemos empezar después del nuevamente el 23, debate de cómo debería ser, de armarlo, de hablar con el Congreso. Pasan 23 y deberíamos tener clarísimo cómo es la reforma. Un mes antes de las elecciones, lo que está generando es una confusión impresionante. Está generando una sensación de fraude y son muy pocas las decisiones que puedes tomar, Cecilia. Es decir, estás a 15 días de elecciones, ¿qué decimos? ¿Párese? ¿Párese todo? ¿Qué hacemos? ¿Aplazamos elecciones? Digamos, ¿qué hacemos? Los actores políticos que toman decisiones públicas deben tener todos y todas las instituciones, no hablo de personas, la responsabilidad suficiente para entender que lo que dicen o hacen tienen unos tiempos y tienen unos impactos. Bueno, entonces, Yo te voy a- perdón, doctor Armando, ¿usted le va a responder? Porque, Pues no responder, hacer me imagino que usted tiene un amable intercambio. doctor Armando, lo interrumpí, pero espero que no se le haya quitado la efervescencia que traía. ¿Cuál es su punto de vista? Mi punto de vista es que el tema de las falencias de la organización electoral en Colombia está sobrediagnosticado. La misión, el especial electoral de los acuerdos de paz en el año 2016 hizo un diagnóstico que yo comparto casi que en el 100% de lo que se planteó allí. Las fórmulas de solución, las vías para hacer esos cambios. Entonces, sí, cierto lo que dice Alejandra, faltando 2 meses o 15 días no podemos resolver esto, pero ¿cuándo se posesionó el registrador actual en su cargo? ¿Cuándo se posesionó? En el año 2023, 2024. ¿Cuándo abrió la licitación para la adjudicación de los contratos de organización de las elecciones de este año? Son pliegos de condiciones que se conocen hace 1 año, pero es que el registrador sabe, porque fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, que aquí hay un agujero negro en nuestro sistema de organización de las elecciones y es la manera en que se organiza ese proceso de elecciones. Es que, repito, en Colombia las elecciones no las hace la registraduría, las contrata la registraduría y las contrata con un monopolio que, a pesar que ha hecho algunos cambios, la realidad de fondo no ha cambiado en nada. Y es que ese monopolio se desdobla en uniones temporales con 5 o 6 empresas en donde la empresa matriz sigue manteniendo el control accionario de todos los subcontratistas. Entonces, ese control que tiene con 5 o 6 entidades distintas, en el fondo es una simulación de competencia democrática, pero en realidad es una sola empresa la que organiza las elecciones. Entonces, bueno, venimos al tema del software de escrutinios, del código fuente, del auditaje de los partidos, de lo que hizo hoy el señor registrador, de la publicación del código fuente. ¿Eso es suficiente? ¿No es suficiente? Yo quiero recordar aquí algo. En el año 2022 se produjo la siguiente situación en el Senado de la República, y es que hubo un resultado en el preconteo sobre la composición del Senado y hubo otro resultado como consecuencia de la intervención de las comisiones escrutadoras que modificó la composición del Senado en 4 o 5 senadores en favor de la coalición del pacto histórico. ¿Cómo fue posible que se hubiera corregido ese entuerto de la etapa del preconteo? Pues una cosa que no se dice con frecuencia, pero que fue así. Si el pacto histórico no hubiera montado una empresa
de auditoría y de seguimiento paralelo al proceso de preconteo y de escrutinios, no se hubieran recuperado oportunamente cuando se dijo, esas curules. Cuando se dijo que aparecieron 700.000 Claro, y el registrador Vega en ese momento, él, en forma irresponsable, pidió que se hiciera un reconteo a nivel nacional, que era traer a Bogotá prácticamente 20 millones de tarjetas electorales, ponerlas en el piso, en corferias, y contarlas manualmente para verificar el resultado de la elección. ¿Por qué se produjo eso? Por fallas en el diseño del formulario E14, que no fue cargado de manera adecuada. Y entonces, el responsable... Entonces, cuando yo oigo voces tan candorosas como dicen que el sistema electoral colombiano es un ejemplo de América Latina, pues no, tenemos cosas buenas. No es tan malo como dicen sus enemigos más acérrimos, ni tan bueno como dice el señor registrador. Y esos problemas de contratación, de auditorías externas, de participación de los partidos, a mi manera de ver, por lo que veo, yo no estoy en el día a día, pero no han sido resueltos de manera adecuada, porque si viene una entidad como CAPEL a hacer una auditoría técnica del software, pues eso, una entidad seria, lo hace con mínimo 8 meses o un año de antelación. Eso no se puede hacer en 3 meses antes. Y lo que estamos viendo ahora es una controversia derivada de que siempre estamos repitiendo los mismos errores que este registrador pudo haber advertido al abrir los procesos de contratación y no lo hizo. Entonces yo diría, con todo el respeto hacia el doctor Penagos, que en lo personal me merece toda consideración, resulta que el doctor Penagos ha hecho lo mismo que todos los registradores anteriores. Ha llegado al cargo simplemente a organizar los pliegos de licitación para entregarle la organización de las elecciones a particulares. Bien, esa pero es entonces, la realidad. Bueno, tremendo eso que usted está diciendo, pero Alejandra, usted dijo algo que me dejó pensando, y es que como los software son privados, o sea, son de las empresas privadas, no pueden tener la auditoría necesaria, puesto que del Estado, puesto que si tienen derechos reservados de propiedad, sí, intelectual y derechos de autor. De intelectuales y de autor, quiere decir que la empresa, Thomas Graham Johnson, como se llame, la empresa X, ¿se reserva el derecho de hasta dónde la pueden auditar? No. Ahí, a partir del 2019, el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de hacer unas resoluciones precisamente para el tema de las auditorías. Antes del 2019, te voy a ser completamente honesta, no conozco cómo era el proceso. Pero 2019 hay una resolución, una primera resolución, donde el Consejo Nacional Electoral dice cuáles son las características de las auditorías que se deben hacer a las diferentes soluciones informáticas. Y para hablar de esa auditoría de la solución informática, lo que está diciendo es que esas auditorías, no me acuerdo exactamente la palabra técnica, pero es más o menos que se hacen en unos ambientes controlados. Hay otras auditorías que se llaman de libre acceso. Lo que tengo entendido, lo que he logrado entender de lo que solicita el presidente de la República, por ejemplo, es que quiere una auditoría de libre acceso. La resolución en la que se define por parte del Consejo Nacional Electoral hace parte integral de los contratos. Es decir, tanto CAPEL como MacGregor pueden hacer las auditorías. Que son las empresas que están auditando. Pueden hacer y pueden llegar hasta donde la resolución del Consejo Nacional Electoral, la primera fue 2019, se actualiza antes de cada proceso electoral, ellos lo actualizaron en el 2025. Sigue manteniendo las mismas reglas, más o menos los mismos alcances, haces unas adecuaciones como tecnológicas en términos del lenguaje, porque pues la tecnología avanza a pasos agigantados. Nosotros tenemos esas dos auditorías. Por primera vez hay una auditoría contratada del Consejo Nacional Electoral, porque el 2022 es la primera vez que logra adquirir autonomía financiera,
y presupuestal para poder hacer contrataciones. Cada auditoría tiene, solamente para que nos demos una idea, la de MacGregor tiene más o menos un valor de 35.000 millones de pesos y la de Capel de 31.000 millones de pesos aproximadamente. Pues miles de millones más, miles de millones menos, te lo estoy diciendo de memoria. Y estas auditorías pueden llegar hasta donde el mismo Consejo Nacional Electoral dice que pueden llegar, porque la resolución que establece el cómo se hace y qué es lo que debe hacer, se incorpora como parte contractual. En que estamos completamente de acuerdo, porque además voy a dejar algo absolutamente claro. No estoy para defender las empresas que están haciendo la contratación, no. La MOE es completamente independiente, a la MOE no la financia ninguna de ellas, ni la va a financiar, ni absolutamente nada. El punto que quiero poner sobre la mesa es la oportunidad de las discusiones que uno da y cuál es el impacto de las discusiones que estás teniendo. El año pasado sale esta resolución, no escuché a nadie. Y las comisiones de seguimiento electoral gobiernan los procesos electorales, diciéndole, señores Consejo Nacional Electoral, revisemos los alcances de las auditorías. Revisemos. ¿Qué es lo que deben hacer? Si ustedes le preguntan a la misión de observación electoral, la auditoría debe ser una auditoría integral, realizada no solamente por expertos, sino también integral, realizada por las organizaciones políticas, que es en lo que hemos venido avanzando. Debería tener unos informes públicos, porque todas las auditorías, igual que los contratos, tienen cláusulas de confidencialidad. ¿Por qué tienen cláusulas de confidencialidad? Porque estamos hablando de unos temas de seguridad nacional. Esa es la lógica. Si esa es la lógica o no, Cecilia. Sí, si esa es la verdadera razón o no. Sí. Lo que yo te digo es lo que dicen los contratos. Pero en la resolución se podía haber intervenido. El Consejo Nacional Electoral, como acabamos de decir, tiene representación partidista. Y el Consejo Nacional Electoral mantiene un diálogo bueno o malo también con el gobierno nacional. Entonces, iba pasando el calendario electoral, iban pasando cosas y no se fueron tomando los ajustes necesarios que se hubieran podido tomar en el momento adecuado. Entonces, cuando preguntan, ¿la misión de observación electoral puede hacer auditoría? No, no es papel de la misión de observación electoral hacer una auditoría. Mira los 31.000 millones, 35.000 millones, la auditoría completa. Pero digamos que costara unos 200 millones, no tenemos los recursos para contratar un equipo de ingenieros para poder hacer una auditoría. ¿Qué hace la MOE? La MOE ve que lo que se contrató y se dijo que se iba a hacer, se hiciera. Por eso hoy... Que lo que está escrito, la letra se cumpla. Se cumpla. Es decir, nosotros observamos el estricto cumplimiento de la legislación electoral. Después de las elecciones o antes de las elecciones, nosotros decimos que nos gusta, que no, y hacemos las recomendaciones. Durante las elecciones eso es lo que se hace. Estamos completamente de acuerdo que aquí tenemos que entrar en una discusión fuertísima de cuál es el modelo de sistema electoral que queremos hacer. Es que esta es la democracia en su esencia. Exactamente, es la logística democrática. La prueba de la democracia máxima es si es capaz una sociedad de votar, y no solamente de votar, sino si es capaz de que esos votos sean efectivamente los que se dieron por las personas que se dieron. Y por eso voy al siguiente punto. Cuando se está hablando de un fraude para las próximas elecciones, yo no te puedo decir si va a haber o no fraude. Yo te digo que aquí se compran votos y participación en política de funcionarios públicos. De todo eso ya se dejó de hablar. Aquí tenemos gobernadores y alcaldes con familiares que son congresistas, candidatos donde nos dicen ojo en la forma en que se está haciendo proselitismo electoral y de dónde vienen los recursos. Ojo que no se están entregando la información. Entonces, estamos hablando de este tema que es absolutamente importante, es muy, muy importante. Pero tenemos que poder ubicarlo también en su justa dimensión. A la MOE le preguntan si la registraduría está en un proceso orquestado, sistemático para buscar hacer una alteración de resultados electorales. Lo único que te puedo contestar como directora de la MOE es que no hemos visto eso en la registraduría. No lo hemos visto. No, pero creo que nadie se va a atrever tampoco a decir que hay todo un montaje para hacer fraude no a lo gran hemos escala. visto. Entonces, lo que sí se puede hacer es discutir, y me parece perfectamente, volvemos al democrático, es que hay cosas que no están funcionando bien.
Siga. Doctor Armando. Don José Ortega y Gasset tiene un libro que se llama La rebelión de las masas. En ese libro tiene una definición del alcance de la democracia electoral y él decía lo siguiente: la legitimidad de la democracia depende de un mísero detalle técnico, los escrutinios de las elecciones. La discusión de la democracia electoral se reduce a eso, a los escrutinios. Y todo registrador que llegue ahí debe estar advertido de que si no se hacen correctivos de fondo a ese mísero detalle técnico, tiene un riesgo alto de fracasar en un proceso electoral, porque en todo proceso electoral hay falencias, hay problemas que se escapan a la previsión humana. Entonces, bueno, tenemos 2010, 2014, 2018, 2022. En todos esos procesos electorales, en la mayoría, salvo en el año 2022, siempre el Consejo de Estado se ha pronunciado y siempre ha declarado la nulidad de unos curules en el Senado de la República, siempre. La excepción fue el 22, pero en el 22 hizo unas observaciones que no se han examinado con claridad ahora. Entonces uno dice, bueno, ese mísero detalle técnico que es el escrutinio, ¿qué correctivos se le han hecho que no sean paños de agua tibia? Porque voy a poner el foco en otro punto de atención. Podemos tener el mejor software de escrutinios, podemos hacer público el código fuente, se lo podemos entregar a los partidos políticos. ¿Qué hacemos con una entidad que tiene las 2/3 partes de sus funcionarios en provisionalidad, rogando estabilidad cada 6 meses para que el político de turno le permita al funcionario continuar en su empleo en una época electoral? Estamos hablando de la registraduría. ¿Por qué el registrador no ha implementado la carrera administrativa luego de que la Corte Constitucional ha dicho hasta la saciedad que hay una especie de estado de cosas inconstitucional? Entonces podemos mejorar todos los procedimientos de transmisión de datos, pero los registradores departamentales, que son cuotas electorales, saben cómo manipular las decisiones de fondo en donde están esos agujeros negros, y el señor registrador sabe eso. ¿Qué ha hecho para contrarrestar ese problema? Nada hasta el momento. Y si seguimos con esa misma arquitectura, pues a la vuelta de 4 años, de 8 años, vamos a seguir discutiendo lo mismo, porque es apenas entendible que si un registrador depende de su continuidad, de una recomendación de un político que aspira a elecciones, ¿a quién le va a mantener adhesión ese registrador? ¿Al sistema electoral o al político que lo tiene colocado en ese cargo? Eso no lo menciona el presidente, no lo mencionan los críticos del proceso electoral, pero de 4.500 funcionarios que tiene la registraduría, 4.000 son provisionales con contratos de 3 y 6 meses. ¿Qué entidad aguanta un reclamo de transparencia electoral con ese diseño de la arquitectura de su personal? Ninguno. Entonces yo diría, bueno, muy bien el código fuente. ¿Quién aplica eso en los territorios? ¿Quién es el que le da orientaciones y opiniones calificadas a los jurados que llegan a definir las reclamaciones electorales una vez se cierran los escrutinios en la mesa de votación? Pues los registradores, que son los secretarios de las comisiones escrutadoras. ¿Ha cambiado algo de eso? Absolutamente nada. ¿Hace cuánto la Corte Constitucional dijo que había que cambiarlo? Desde el año 2008. 2008, Cecilia. Bueno, pero en este momento no tenemos que hacer elecciones. Eso no quiere decir que no discutamos los temas como usted lo está haciendo con toda franqueza.
Me parece valiente que usted lo diga con toda franqueza, pero la próxima pregunta para ustedes. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a adelantar las próximas? No podemos suspender las elecciones porque ahí sí se configuraría todo un estado inconstitucional de cosas en todo el país. ¿Cómo vamos a manejar estas elecciones y cómo le vamos a tratar de darle credibilidad por lo menos o poner mayor vigilancia, que haya más testigos electorales, que el registrador se abra un poco a la discusión, que el presidente de la República le baje también, mejor dicho, que nos pongamos de acuerdo entre todos para tratar de cuidar un poco las elecciones? Alejandra, ¿qué piensa usted? Pues ya mira, las elecciones son en una semana. ¿Y qué hay? Yo creo que tenemos que ir a ese proceso electoral con 3 medidas al menos. Autoridades electorales, mayor información, hagan más pedagogía de cómo se vota, cómo es el proceso, cuáles son las garantías. Aquí no se trata de confiar en la autoridad electoral por confiar. Sí. Esto no es una caja negra de confianza donde... No. Uno tiene que hacer las preguntas, tiene que enterarse de qué es lo que está pasando, exigir respuestas. Exigir derechos también. Y además exigir respuestas. ¿Cuáles son las respuestas que hay? Entonces, la autoridad electoral tiene que brindar todas las garantías para que frente a cualquier duda, pregunte cualquier ciudadano o ciudadana colombiana, incluyendo autoridad, la respuesta esté oportuna ahí y absolutamente clara. Organizaciones políticas y partidos, ojalá la estrategia electoral que tengan no sea de legitimar el proceso, las elecciones, sino que la estrategia electoral que tengan es tener suficiente presencia, capacidad, no solamente en los simulacros, en la presencia en las auditorías, capacidad técnica, que fue, por ejemplo, lo que hizo el pacto, pero cada vez lo tienen más organizaciones políticas para poder hacer revisión de la información. Hoy toda la información es pública. Es decir, el mismo día de las elecciones la MOE empieza a hacer pruebas aleatorias frente a la información, e igual que el pacto dijo, tuvimos un problema en la transmisión, más no en los votos. Nunca se robaron los votos del pacto, yo quiero dejar eso absolutamente claro. Nunca. Los votos estaban en los escrutinios, se transmitieron mal. Entonces, ¿cuáles son las mejoras que se hicieron a la transmisión y por qué se transmitieron mal? Pero si no hubiera tenido una contrapregunta, si no hubiera tenido los testigos electorales que tuvo, la organización que tuvo, nunca hubieran aparecido tampoco. Claro que sí, es que no se desaparecieron. Hubieran aparecido. No desaparecieron, Cecilia, eso es muy importante dejarlo absolutamente claro. Una cosa es la transmisión de la información, que además son documentos de 14 que no tienen ningún tipo de cadena de custodia. El E14, que es escrutado, tiene cadena de custodia, va acompañado con los votos y sufren 2 procesos completamente diferentes. El uno lo cuentan jueces, notarios, etcétera, es escaneado, tal. El otro se transmite telefónicamente, se llevan la información. Son 2 negocios completamente diferentes. Entonces, los partidos políticos conocer muy bien cómo funciona eso, tener los testigos electorales preparados y preparados sobre todo para escrutinio. En escrutinio es donde la verdad se pelea voto a voto la elección. Y finalmente los ciudadanos. Veo muchos nervios, veo mucha como angustia, desazón, rabia frente a este proceso electoral. Todo el mundo siente que se lo van a robar. Y también mucha polarización, ¿no? Muchísima polarización. Y crispación. Se siente en la calle y eso es muy peligroso. Las elecciones se hacen para poder resolver el traspaso de poder de manera civilizada. Por supuesto. A través de un debate donde intercambiamos ideas. Armando y yo no tenemos por qué estar de acuerdo en todo y somos grandes amigos, además de hace muchísimo tiempo. No tenemos por qué estar, pero nos podemos sentar, salimos de aquí o él me lleva a la casa, yo lo puedo ofrecer, o nos tomamos un café y almorzar. Y no pasó nada. Eso es ser democrático. Entonces tenemos que trabajar muchísimo como ciudadanos para ser democráticos, para que el que gane o el que pierda pueda voltearse a mirar con el vecino y decirle, oye, felicitaciones, lástima que perdió el mío, en la próxima gano, pero no eres mi enemigo, no te voy a descalificar. Bueno, pero Armando acaba de decir una cosa interesante, no sé si alcanzó a quedar en pantalla, sino para que la repita. ¿Qué pasaría si en Colombia hubiera un voto finish? Es decir, un resultado muy cercano entre 2 candidatos de las extremas tan polarizadas que tenemos ahora. Sí, antes de contestar la pregunta, Cecilia, brevemente decir que pues estamos en un intercambio de opiniones, queremos ponerle presente a la opinión pública, claro, donde hay falencias,
yo repito, nuestro sistema electoral no es tan malo como dicen sus contradictores más acérrimos, ni tan bueno como dicen sus defensores. Sí. Hay cosas que mejorar y seguramente en estos 10 días que nos quedan al día de las elecciones de Congreso no vamos a poder mejorar algunas cosas, pero sí se pueden advertir donde hay señales de alerta y ese es el sentido de la discusión. La claro. discusión. Muy bien. Entonces, en Colombia, por fortuna, no hemos tenido, digamos, un resultado electoral, por decir algo, en segunda vuelta, en donde la diferencia entre los dos candidatos de 500 votos. sea de 500 votos. Porque donde eso llegue a ocurrir en el nivel de crispación que tenemos, sería absolutamente perturbador. Entre otras cosas, creo que hace 4 años, cuando se produjo el escrutinio y habían unas impugnaciones entre primera y segunda vuelta, todos sabemos que entre primera vuelta y segunda vuelta para elegir presidente pasan 3 semanas. Y por las reclamaciones que hubo, algunos advirtieron que el tiempo que había no era suficiente para resolver las impugnaciones y no podíamos llegar a la segunda vuelta sin que eso se resolviera. Claro. Problema del diseño institucional. Pero la pugnacidad principal aquí está en la integración del Senado. En Cámara de Representantes hay peloteras, hay discusiones, pero todo el ruido gira fundamentalmente alrededor de los escrutinios de Senado de la República. Entonces, ahí hay que ponerle mucha atención a la labor que realizan los jurados de votación, las comisiones escrutadoras, los testigos de los partidos tienen que estar muy atentos, entidades como la MOE que cumplen un papel fundamental, tienen que activar todos sus mecanismos de seguimiento para advertir problemas que podemos tener. Y esperemos que tengamos una jornada electoral que pase en tranquilidad. Si hay inconformidad con los resultados, la misma ley dice que hay que acudir al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado tendrá que resolver pacíficamente, esas impugnaciones, ¿no? Pacíficamente y legalmente. Democráticamente, con unas reglas claras, donde se le respete a los ciudadanos el derecho que tiene a impugnar las decisiones y también a los que ganan las elecciones a defender sus credenciales ante la organización judicial. Lastimosamente se nos pasó el tiempo, pero me da mucho pesar porque quería preguntarles por asuntos tan pequeños que parecen nimios, pero no lo son, de, por ejemplo, qué es el formulario, la gente no sabe. Oye hablar todo el tiempo qué es el formulario E14, qué es esa cosa del código fuente, para qué me sirve, yo qué puedo hacer como votante para entender que el código fuente me va a servir para mi botico que vaya, mi botico cuando yo llego allá de la caja para dónde coge, todas esas cosas. Tal vez los voy a invitar después de que pase el 8 de marzo. Para hablar de eso para presidenciales. Sí, para y no olvides, Cecilia, además que ojalá podamos hacer un especial, o puedas hacer un especial. El 8 de marzo además es el 8M. Es el día también de la mujer. Así que ese día las elecciones y la democracia van a tener cara de mujer. Muy bien. Ahora tenemos para el 8 de marzo algo muy sensible que son las circunscripciones transitorias especiales de paz. Ese es otro programa. En donde ahí advertimos un riesgo de fraude electoral porque enorme. Nadie le está poniendo atención a ese tema. Nadie le para bolas y son las 16 curules creadas en el acuerdo de paz del 16 para garantizarle una representación a esas comunidades en territorios afectados por la violencia. Tiene toda la razón. Habrá que también ponerle el ojo periodístico a ese tema. Pues imagínate que esas 16 curules representan el 9% de la Cámara de Representantes. ¿Qué tal eso? No es menor. Muchísimas gracias. Aquí volverán ustedes. Ya los dejo sentenciados. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno.